hablar de la iglesia de Esmirna, y para identificarnos con esta poderosa palabra de bendición para nuestra vida espiritual. 2, del 9 al 12, vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, más la palabra de nuestra pesa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también reinaremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Señor, te damos gracias en este día especial y maravilloso. Bendícenos de una manera sobrenatural para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Gracias, hermano. Permítanme unos minutos para hablarle de la iglesia de Esmirna. Y quise tomar como base esta parte, porque se nos ha vendido un evangelio muy falso, distorsionado, que nos quiere quitar la cruz, nos quiere sacar el camino estrecho y angosto, y persigue mucho los sueños del corazón de los mortales, de los que están fuera de la iglesia. Entonces, tipo de religión y tipo de cristianismo. Vamos a manifestar el espíritu que tenía Juan o el que tenía Caifás. Juan, después viene Cristo, después viene Pedro, después viene Pablo, y duró alrededor de 320 años la iglesia con este espíritu. Y este era una persecución, todo el que se convertía lo mataban. El capítulo, me bendiga, si puede pagar. Elvin, Yadira, Elvin, te bendiga. Apaga el micrófono. Elvin, Dios te bendiga, apaga el micrófono. Dios mío, qué guerra. Oh, Padre, ahora, ¿cómo va a ser? Amén, gracias, hermano. Entonces se nos vendió un evangelio antibíblico y queremos enfocarnos en el capítulo del 2 al 5 los hechos, vean cómo la persecución activa. Entonces, el evangelio, y nosotros vemos cómo matan de aquel lado del mundo a todo el que se convierte y todas esas cosas. Entonces, a veces nos enseñan de que el evangelio no es más que eso. Romanos 8:28 en adelante: a los que aman a Dios todo le obra para bien. Entonces, a los que Él amó, santificó, y dice toda la crujía que hay que pasar por amor a Cristo y por llevar este evangelio a modo de muerte. Todo lo que usted predica, todo lo que usted se identifica, dieron su vida por este evangelio. Entonces, miren lo que dice el 9, para entrar en Apocalipsis, para leer unos cuantos versículos: en el cual sufro penalidades, hasta prisionero, hasta prisión. El apóstol Pablo, el legendario, la gloria, que nosotros queremos identificarnos como los Pablos de hoy, pero aquí dice que el apóstol Pablo sufre por Cristo penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Lo metían preso. No le hablé de eso a los apóstoles de hoy. Entonces nosotros vemos en aquel lado del mundo y a veces nos confundimos y a veces nos confundimos y nosotros pensamos que de este lado no hay persecución. En todas las iglesias hay una persecución para destruir al que tiene a Dios del grupo. La mayoría de personas está en las iglesias como religión, no como salvación, no como entrega, no como vida, no que forman parte de eso. Entonces, viene una persona con Dios, con el Espíritu Santo, entonces se activa la persecución, se activa la falsa doctrina, se activa la fornicaria o los fornicarios, se activa un lío, un caos, para que esa persona no siga y se vuelva también un religioso como los demás. Entonces, oye lo que dice aquí, que Pablo sufría a modo de malhechor cárcel, más la palabra de Dios nuestra presa. Por tanto, todo lo soporto. Entonces, el apóstol Pablo decía aquí que lo soportaba a todo por amor de los escogidos. Mira que no habla aquí de por amor a Dios, dice por amor a lo que Dios escogió. Entonces, nosotros a veces no soportamos una pequeña cosita que nos hagan algunos. Sin embargo, el apóstol Pablo, con tal de que alguien sea salvo, aquí dice que aguantó todo lo que se aguanta
con tal de que el escogido de Dios llegue a salvarse. Entonces, ese grado de amor es lo que nos hace imagen de Dios, porque Dios vino y se hizo hombre y murió de esa manera para salvarlo. Entonces el apóstol Pablo siguió la misma línea. Lo que la Biblia nos enseña es que nosotros tenemos que sufrir por alcanzar la salvación de los demás. Entonces ya, si nosotros, oye, el apóstol Pablo dijo en una ocasión que él no pretende haber alcanzado el mismo. Y cuando llegó, aleluya, le dejó a Pablo y dijo que ya él había terminado su carrera. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos y aprender esta bendición para dedicarnos a salvar las almas. Como decía el libro La Vida con Propósito, lo que sea que esté al alcance nuestro para que una alma sea salva. Hay gente que no da más testimonio por $1, por 50 pesos dominicanos. Hay gente que, yo le dije a ustedes en capítulo 2 de Marcos, la palabra establece que el Señor Jesucristo, Rey de Reyes, le rompieron el techo de su casa para él hacer un favor a alguien. A nosotros nos hacen una cosa así y nosotros reprendemos al diablo. No le caemos a fundazos, a sillazos al que hace eso. Sin embargo, Jesucristo se maravilló, se alegró y bendijo a los que le rompieron el techo y le dijo, tus pecados son perdonados. Le dijo esto por la fe de ellos. Es decir, Jesús lo miró por la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados son perdonados. Ustedes saben la historia, lo que dijeron los fariseos y todo lo que pasó allí, pero Jesús estaba en su casa, lo que le rompieron el techo de su casa. Entonces nosotros como que no aprendemos toda esta bendición para entender que lo que esté a mi alcance, con tal de que un drogadicto carne, una prostituta, un homosexual, el inconverso que sea, no tiene que tener estos pecados tan horrendos. Que venga Dios, yo tengo que invertir lo que sea que esté a mi alcance, como lo hizo Cristo y como está hablando aquí el apóstol Pablo. Dice que lo soporta todo por los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con la gloria eterna. Oye lo que dice, oiga bien, escuche bien, que Él lo aguanta todo, lo soporta, y está hablando que Él cae preso a modo de un delincuente. ¿Para qué? Para que los escogidos alcancen la salvación. Dios mío, qué gloria. Palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Entonces, la única manera de yo vivir con Cristo, aquí dice en 2 de Timoteo 2:11, que la única manera de yo vivir con Cristo es muriendo por Cristo. No hay más manera, según lo que dice 2 de Timoteo 2:11. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Entonces, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya yo no estoy vivo, el que está vivo es el Mesías en mí. La original dice, mi enorme arrogancia la crucifiqué en el Calvario, ya yo no estoy vivo, es el Mesías que vive en mí. Entonces tenemos que morir, tenemos que entregar todos nuestros sueños para activar en nuestra vida los sueños de Dios. No hacer como los inconversos que forzan a Dios a que les sirva a ellos y a que Dios le dé todo lo que ellos tienen en sus corazones. Dice el 12, si sufrimos también reinaremos con Él. Si le negaremos, también lo negaremos. Entonces, la única manera de reinar con Cristo, según 2 de Timoteo 2:12, es si sufrimos, también reinaremos. Según 2 de Timoteo 2:12, no hay forma de reinar si no sufrimos por Él. Vámonos al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a estar leyendo unos cuantos versículos, lo más rápido posible. Vamos a hablar, dice aquí, escribe al pastor de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, es el alfa y el omega, primero y último. Alfa es lo que usted conoce como la A del abecedario y omega es lo que usted conoce como la Z del abecedario. El alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Aquí dice el primero y el postrero, el que tuvo muerte y vivió, dice esto. Entonces, todos los grandes hombres, los héroes, estuvieron muertos y se quedan muertos, pero Cristo estuvo muerto y vivió. Dice, yo te conozco y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Oiga eso, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Jesús, la única iglesia que no corrigió de todas es la iglesia de Esmirna, pero aquí dice un versículo que se ha distorsionado mucho. Aquí dice, yo te conozco. La única que no reprendió, la única que no castigó, la única que no, Dios mío,
La única que no corrigió, le digo esta frase que muchos no queremos escuchar que Cristo se la dijo. Yo te conozco, oiga bien, yo te conozco. Ay Dios, yo me gozo con esto. Y tu tribulación empieza y tu pobreza. Empieza diciéndole, yo te conozco. La única que no reprendió de las 7, más la segunda y tercera de Juan, es a la que le dijo, yo te conozco y tu tribulación y tu pobreza. O sea que la que él no corrigió no tenía muchos recursos económicos y estaba en una tribulación. Como le dije que el apóstol Pablo estaba sufriendo por la bendición. Dice, pero tú eres rico, lo subraya. Entonces, dice, la blasfemia de los que se dicen ser judíos no lo son, sino que mienten, sino que son sinagoga de Satanás. Usted sabe lo que es una sinagoga. Y dice aquí, yo te aconsejo, mire, ay Dios mío, me estoy gozando, estoy prendido con esto, estoy prendido con esto. Cuando la Biblia dice, la blasfemia en la tierra de Esmirna se armó una tribulación muy grande, entonces ellos vencieron y empezaron a progresar, entonces los judíos se mudaron. Y cuando se mudaron, entonces ellos empezaron a blasfemar de Cristo y a decir que Cristo no era el Mesías. Porque cuando la gente predicaba a Cristo, decían ellos mismos, los mismos judíos, empezaban a hablar del Dios de Israel, entonces los mismos judíos maldecían y corregían a los cristianos. Entonces alguna persecución allí, pero los verdaderos cristianos son estos, decían los reyes de Esmirna. Y armaron un lío allí. Entonces la iglesia de Esmirna tenía un pastor llamado Policarpo, que a los 86 años lo llamaron y le dijeron, eso fue alrededor de 160, 50, 60 después de Cristo. Lo llamaron y le dijeron que tenía que negar a Cristo y servir al Dios de esos judíos que ellos estaban hablando. Entonces él le dijo, yo no puedo negar a Jesucristo, usted mátame sin problema. Entonces lo tomaron, un señor de 86 años, y lo quemaron vivo. Yo quiero que usted abrace lo que se está hablando hoy, para que no vuelva a confundirse. Todo el que tiene a Dios no vuelva a confundirse en cuanto a lo que el inconverso desea y al que el falso profeta predica. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Yo quiero que usted se esfuerce más por lo que Dios ama que por lo que usted ama. Dios ama las almas al grado de que dio su vida por ellos. Yo quiero que usted se esfuerce por eso mismo. Y usted, en vez de fajarse a ayunar y a orar para que Dios lo haga rico y lo mande a 20 países, fájese a orar y ayunar para que Dios lo llene del espíritu de poder de liberación, para ir a libertar a los brujos por su casa, a los adictos a la cocaína, a los homosexuales, a la prostituta, que mucho abunda la prostitución en hombres y mujeres, abunda por lo menos. Es un espíritu que tiene un arrastre muy fuerte en este tiempo. Entonces, en vez de fajarnos a orar y ayunar, vamos a orar y ayunar por lo que estaba orando Pablo. Nosotros leímos en 2 Timoteo como Pablo, por la vida de los inconversos, se fajó, con el inconverso, no de los salvos, para que estas personas permanezcan con la salvación. Oye, tú eres rico, dice. Y le dice el 10, no temes nada de lo que vas a padecer. O sea, al pastor que está en tribulación y en pobreza, oye la esperanza que le da. No temes nada de lo que vas a padecer. O sea, el que está en tribulación y en pobreza, la esperanza que le da es que no tema lo que vas a padecer. Está hablando un pretérito imperfecto del futuro diciéndole, tú vas a padecer más de esta tribulación. Dios mío, Saicom. Yo no sé qué es lo que la gente no entiende de la Biblia. No temes nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel. O sea, que el que está en tribulación y en pobreza va a padecer más. Y hay un grupo de ellos que el diablo lo va a meter preso. No le hable son unos conquistadores que ahora no le hable de eso. No le menciona ese versículo a estos hombres. No, yo declaro ahora y yo cancelo. Y bien, cancela, dile entonces cancela a Cristo. Lo que Cristo está hablando aquí es Mirna, cancela lo tú ves. Ve y tú cancela y declara y proclámate el ungido y bloquea esto que está hablando el Señor Jesucristo aquí. Porque el problema no está en que yo declaro y que yo me declaro en bendición y que yo me declaro y que mis empresas prosperan. El problema no es que está, el problema es que eso es lo que tú anhelas, no lo que dice la Escritura.
Entonces, la Escritura está diciendo aquí que al único hombre de toda la Biblia que Dios no corrigió, oye lo que le dice, que está en tribulación y en pobreza, y que va a padecer, y que el diablo va a meter a muchos de ellos en la cárcel, para que sean probados y tendréis tribulación por 10 días. La palabra 10 en la Biblia es plenitud. Está hablando de que van a meter muchísimos presos y va a ser una cárcel general en esta parte. Pero aquí dice, sé fiel hasta la muerte y yo te voy a coronar. Entonces, yo quiero que usted se lleve esto en el corazón. En medio de ese caos, todo esto es por la causa de Cristo. El apóstol Pablo estaba hablando de que él sufría de esa manera por los escogidos y por el llamado. Entonces, lo menos que nosotros hacemos es orar por el llamado. Pues Hadaya pensó que ella era, que fue que le dio para hablar eso de Génesis. No, lo que pasa es que se ha distorsionado tanto que creemos, aleluya, que no es real lo que está pasando desde Génesis. El capítulo 3 y 4 de Génesis es el problema principal de la mayoría de las iglesias. Lo que pasa es que la gente no descifra qué es lo que está pasando allí. El problema de decir que todas esas cosas van primero que el ministerio, entonces eso es lo que distorsiona. Entonces tú te fajas a trabajar por tus negocios, por tus estudios, por tu familia, y no te fajas a trabajar por lo que le interesa a Dios, que son las almas, al grado de que Jesús se paró del lugar de honor. Jesús se paró del lugar de honor. Jesús estaba a la diestra del Todopoderoso, en el lugar de honor, a la derecha del Rey de Reyes, del inmenso, del glorioso, del excelso, del gran yo soy, del soberano. Jesús estaba a la derecha y le suplicó en Isaías 7 que lo enviara a él. Y se paró del trono donde hay 6.000 millones de ángeles a venir aquí a nacer un criadero de vacas, vivir esa vida paupérrima y morir de esa manera por contar de que las almas se salven. Y todavía no pellizcamos al que nos pisa en la iglesia, no perdonamos al que nos pisa en la iglesia. Sin embargo, Jesús está en la cruz clavado, aleluya, y está orando por los que lo crucificaron. Señor, perdónalo. Ellos no saben lo que hicieron, no saben lo que hacen. Ese mismo espíritu lo tenía Esteban a los que le cayeron a pedrada. Aleluya, no hable eso en la iglesia de hoy. Yo declaro los juicios de Jehová sobre ti, los que profetizan, esto emocionado de hoy. Yo declaro los juicios de Jehová sobre ti. La maldición del Señor, yo soy un siervo de Dios, seria. Y empieza a distorsionar lo que dice la Biblia para llenar su ego, su orgullo y arrogancia y tapar su pecado. Aquí está hablando el orando. Esteban apedreada. Y piedra, y él no está recibiendo las pedradas, es lo que está mirando, que Jesús está a la diestra en el lugar de honor, pero que no estaba como estaba antes. Antes estaba en el trono de oro, exhibiéndose como su majestad. Pero Esteban lo estaba viendo ahora como un cordero del que fue inmolado. Dice, yo estoy viendo al que ustedes degollaron, yo lo veo de rodillas, yo lo veo de rodillas, Keisa, clamando por ustedes, Masoba. En el libro de Hechos, capítulo 7, como Esteban hacía un exégesis, aleluya, de todo lo que pasó para enseñarle a ellos que no fueron los inconversos, que yo no sé por qué la iglesia está confundida. No fueron los inconversos, fueron los líderes de la iglesia los que hicieron todos esos líos en Israel. Entonces, Esteban se para y le hace un exégesis de toda la diablura que hicieron los líderes, los reyes y los sacerdotes, y viene y le dice a ellos, eso mismo es lo que ustedes hicieron, condenaron a Justo, y ellos se llenaron de odio, y Saulo de Tarso estaba ahí, y hervía la rabia, porque no es una cosa que dé más cuerda que tú le quites la careta a un religioso, aleluya, pero como la mayoría son religiosos y están todos de acuerdo, entonces se reúnen y te apedrean, se reúnen y te maldicen, se reúnen y dicen una serie de cosas en contra de ti. Gloria a Dios para siempre. El que aguante esa opresión lo va a coronar sin confundirse. No te metas en la religión de los fariseos. Métete en la iglesia de Jesús que tiene el Espíritu Santo y que todo el mundo pelea por la bendición. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Nosotros vemos lo que dice Apocalipsis 20:15. Vamos a leerlo del 14. El que venza, no, aleluya, no va a sufrir daño
de la segunda muerte. Vete 14 y 15 hoy. La muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermano, esto no es una película de tripletazo. El que no se haya inscrito, el que no fue lanzado, sufre mejor como Esmirna y no tenga toda la gloria que tiene la Odisea, porque a la Odisea la rechazaron. Oye, yo conozco tu obra, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío y caliente, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, oiga lo que dice, 3:17, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y tú no sabes que tú eres un miserable, desventurado, pobre, ciego y desnudo. Oiga la diferencia de lo que dice ese pastor y de lo que Dios piensa de él. Él dice en su corazón, yo soy rico, me he enriquecido, ninguna cosa necesidad. Eso no le llama la atención, no lo ha escuchado mucho usted hoy día, ese mensaje. Ahora Jesús le dijo, tú eres un miserable, desventurado, pobre, ciego y desnudo. Entonces vamos a sufrir como Esmirna, vamos a sufrir como Saulo, como Pablo, y que Jesús no nos diga desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, para que no nos diga a nosotros, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué Jesús le dijo, yo no lo conozco, apartado de mí, hacedores de maldad? ¿Por qué Jesús dijo, yo no lo conozco? Hay muchos de nosotros vendiéndose como profeta. Jesús no conoce todo. Jesús sabe todo, ¿sí o no? Jesús sabe todo. ¿Y por qué él dice que no lo conoce? ¿Qué es lo que Jesús quiere decir con la frase yo no lo conozco? Lo que estamos hablando aquí ahora. Es una rumba de gente predicando, alivianando la cruz y predicando un evangelio sin llamado. Cuando el rey David, cuando los reyes de Israel se iban a la guerra y peleaban esta guerra, y Israel se mandaba, yo le dije a ustedes en 23, en 1 Samuel, 2 Samuel 23, del 8 en adelante, cómo menciona los valientes de David. Y dice que José Batsebé se enfrentó a 800. Usted se imagina una gente para 800 peleando. Y dice que Eleazar peleó con el ejército entero de los filisteos porque los judíos se mandaron. Y él solo, los filisteos, lo menos, el ejército más pequeño que reunía para pelear con Israel, eran de 5,000 guardias. Y la Biblia establece que el pueblo de Israel se mandó. Entonces Eleazar dijo, Dios y yo somos mayoría. Y fue y peleó con los filisteos. Dice que mató tantos filisteos que la espada se le soldó de la mano. Y dice que cuando que Jehová le dio una gran victoria, entonces dice que Israel vino a recoger el botín. Porque para eso sí estamos dispuestos, para los cuartos. Para eso estamos predicando en TikTok, en YouTube y en todas las redes, por los cuartos. Para eso nos podemos, para eso buscamos y nos vendemos como los profetas y nos vendemos como los nacioneros. Porque es atrás de los cuartos que andamos. Ellos volvieron atrás de los cuartos a recoger botín, pero para pelear, para pelear dejaron a Eleazar solo. 23 del 8 en adelante del libro de Samuel. Lo dejaron solo. Dice que Sama también peleó él solo con el ejército de Israel. Dice que el hijo de Abisai, se me olvidó el nombre de los otros dos. Uno peleó con 2 leones moabitas. 2 leones moabitas. No está hablando de 2 fieras. Está hablando de 2 guerreros de esa misma naturaleza, que un solo peleaba con 100. Y él se fajó con 2. Un hombre de esos moabitas peleaba con 100 y ganaba. Se enfrentaba a 100. Y él se enfrentó con 2 guerreros de esa naturaleza. Y dice que lo venció. Y dice que el otro, había un gigante del tamaño de la lámpara de los postes de luz de los barrios de República Dominicana, un gigante que alcanzaba los 23 codos de estatura, que es semejanza de donde ponen la lámpara, un hombre del tamaño, casi del tamaño de un palo de luz, con una lanza del tamaño de una cama de nosotros dormir, que es la espada, y dice él que él tenía un palo, y dice que no lo vio gigante, y dice que le soltó el palo, le quitó la espada y lo mató, como dice David con Goliat. Entonces nosotros sufrimos mucho de bocear y de querer venderlo, pero a la hora de pelear hacemos lo que hizo el hermano de David, Elías, que Goliat mañana y tarde salga uno. Yo reté al ejército de Israel, yo reté el ejército de Saúl, yo reté al ejército de Yahweh Sebaot, el Adonai, salga uno de ellos que pelee conmigo. Y decía por la mañana y por la tarde, lo más grande, he escuchado a una vieja vecina chimosa voceándole a uno, y uno sin podía hacer nada. Y Goliat le voceaba,
en la mañana y en la tarde, 40 días, alrededor de 80 veces, 79 veces. La vez número 79, David venía con leche, David venía con queso para llevar a sus hermanos. Y David se sorprendió de que nadie peleaba. Nadie quiere pelear, pero todo el mundo quiere hacer guajiá de que pelea. Yo soy el guerrero, yo tengo el uniforme, yo tengo la espada y el escudo, y todo el mundo es muerto y simulacro hasta los cuartos. Pero a la hora de mochar a la cabeza del gigante, nadie se levanta y nadie pelea. Entonces, David vino, se sorprende, pero ¿cómo? ¿Y qué es esto? ¿Cómo que nadie pelea? Es un carajito que nunca ha visto guerra, que no tiene la espada de Israel. Se halla raro que nadie pelea. Y todos estos guerreros que están impuestos a pelear no ven la manera de enfrentarse al gigante. Eso mismo pasa hoy. Son los diáconos, son los profetas, son los pastores, son los evangelistas, somos los adoradores. Ustedes adoran. ¿Qué es lo que adorar? ¿Qué es lo que adorar? Adorar, cantar en una iglesia. No. Adorar es cuando el hermano está en opresión y tú rompes su cadena, porque tú eres el que te ha vendido como diácono y como pastor. Tú eres el que te ha vendido como el que sabe Biblia. Entonces, como tú sabes Biblia, tú sabes que en Israel se pelea, que el Dios de la Biblia es un Dios de la guerra, que disfruta los pleitos y Él lo exhibe para pelear. Entonces tú tienes que pelear, porque tú eres el que está en el trono vendiéndote como diácono y como profeta, para bendecir al otro, como hizo Cristo y como dijo Pablo. Él no te lo va a agradecer. Dios te va a premiar en el reino. Wow. Oh, Dios mío. Yo no sé qué fue lo que se vendió. Policarpo lo quemaron vivo. Le quiero hablar de Esmirna, que quiere decir mirra. Mirra es una combinación. Y le voy a hablar de esto. Yo quiero que usted se lleve esto en el corazón. Porque usted es Esmirna, que se va a convertir en mirra. Nunca olvide lo que te voy a decir hoy, para que no te vaya a vender como lo falso que Jesús le dijo, yo no lo conozco. ¿Por qué a Cristo le dijo, yo no lo conozco? Porque salían a predicar como los dueños de los cerdos. Salían a predicar sin Dios mandado y trajeron una nación a los pies de Cristo, igualito que la samaritana. Pero cuando vieron a Cristo, cuando vieron al endemoniado con juicio y con ropa, le rogaron a Cristo que se monte. Le rogaron a Cristo que se vaya. Cuando vieron al endemoniado con ropa y con juicio, le pidieron a Cristo, sal de nuestro contorno. Brujo, vete. Agorero, le dijeron al rey, a su alteza, al que vino a darle vida. ¿Por qué? Porque se fueron a predicar sin Dios mandado. Es una rumba de gente que está predicando sin Dios mandado, porque vio que Dios mandó a 2 o 3 para diferentes naciones, le dio un vehículo y una novia rubia. Y viene con todo eso, darle su vehículo, que Dios lo estableció para dárselo, pero el paquetón de atrás, lo que están viendo, lo que ellos tienen, no la gloria del Espíritu que portan, atrás de los panes y de los peces. Entonces, como Dios se lo dio a ellos, a través de predicar, se lanzaron a predicar sin Dios mandarlo, sin poder, sin autoridad, sin unción, sin revelación, sin gloria. Entonces te quiero hablar de esto por eso mismo. Recuérdate que el aceite de olivo, primero es una mata de olivo, la arrancan y la muelen para sacar el bagazo. Recuérdate que el pan es un trigo que lo arrancan y lo muelen y lo meten en un horno para convertirlo en pan. Recuérdate que el vino es una mata de uva que la arrancan y la pisotean para sacar ese vino. Recuérdate que la madera de acacia la arrancan del grupo, aleluya, y la meten en un torno para exhibir la gloria de Dios. Entonces, Esmirna es eso mismo. Yo quiero enseñarte eso, para que no te creas el profeta de las naciones sin ser molido, para que la arrogancia cuando tú te hallas en el trono no sea Saúl, no sea Diótrefe, no sea Caín, no sea Jezabel. ¿Por qué todos estos desaparecieron? Porque estaban en el trono sin Dios procesado. ¿Por qué los hijos de los jueces descarriaron a Israel? De todo hizo lo mismo. Israel volvió a hacer lo malo. ¿Por qué? Si se murió el que Dios ungió, el juez que Dios ungió, y reinó el hijo de él como juez, el problema es que ese hijo no fue procesado, no pasó por el desierto. El proceso es lo que te va a hacer grande, pero el proceso, le leí la semana pasada, Hebreos 12, 6 adelante,
que Dios al que ama castiga y corrige, y al que recibe por hijo lo azota. Pero todos nosotros, el que no aguante el azote no es hijo, es un bastardo, de la cual todos pasamos, dice el escritor de los Hebreos. Todos pasaron ese proceso. Entonces nosotros no queremos pasar el proceso, y por eso quiero hablarte de Esmirna. Esmirna es un perfume, en Juan 12, en diferentes partes de la Biblia lo menciona, que vale alrededor de $500,000 de pesos dominicanos. Vale alrededor de 7, 8 mil dólares un perfume. Cuando hay perfume de $100, carísimo. Perfume de $100 que son finísimos. Imagínate tú uno que cueste 8,000 y pico de dólares. Imagínate nada más lo que es Esmirna. Es el perfume. Ahora, quiero hablarte de dónde sale Esmirna. Esmirna es mirra, que es tres yuncos del campo. Uno se llama lábano, uno se llama casia y uno se llama ungüento. Se escribe en hebreo M-rum, no sé cómo se pronuncia, M-rum, no sé cómo se pronuncia. Esas tres ramas del campo, esas tres ramas, la toman y la procesan. Y eso, hay que pasar con un perfume, hay que cargar casi un camión de esas tres ramas. Oye, lo sacrificado que es todo eso. Pero te quería decir que ese ungüento es la mirra que le ponen a los muertos, es la mirra que le llevaron a Cristo el día que nació, que le llevaron a María el día que nació. Oro, incienso y mirra. Esa mirra, esa combinación de esas tres ramas, es lo que le ponen a los muertos. ¿Qué yo te quiero decir con eso? Que cuando tú no has sido procesado y convertido en Esmirna, al que tú le prediques a los muertos, tú no das vida. Para tú dar vida, la mirra abunda. Es como una hierba mala, que eso está por loma donde quiera. Pero, ¿qué es lo que pasa con los profetas falsos de hoy? Están por donde quiera. Pero ¿a quién tú le hablas? A los muertos. Para tú hablarle a los reyes, a los vivos, a los hijos de Dios, tienes que un camión, aleluya, una patana de estas tres ramas, molerla para sacar un solo perfume. Entonces, mira lo que cuesta ser Esmirna. Hay que sacar un camión de bagazo que hay en ti para que huelas a perfume. Es muy sencillo explicarlo, pero la gente no quiere escuchar todas estas cosas. Entonces, Esmirna era mirra. ¿Y por qué aguantó tanto golpe? El apóstol Pablo le dice a Marco, a mí no me caiga atrás. En Hechos 14 dice, yo no voy contigo a la obra. Le dice el apóstol Pedro a Marco. ¿Y por qué? Que tú no aguantas tallazo. Cuando Pablo, en el capítulo 13, enseña cómo Pablo sufrió muchísimo. Entonces, Marco se fue y lo dejó solo. Cuando va para la misión en el 14, Pablo dice, tú no vas. Y se fue Pablo y allá predicó y le dieron una golpiza, salió un paralítico y le dieron una golpiza y lo dejaron por muerto. Que es lo que yo le quiero pedir por señal a los que van a las naciones. Enséñame lo que dice Hechos 14 para yo creer que fue Dios que te mandó. No vaya que hay que pagarte un avión 5 estrellas, que tú vas a predicar en otra iglesia, donde hay 20,000 predicadores, tú me hablas de eso a mí. El apóstol Pablo fue a trastornar la nación, una iglesia, la nación que estaba de carrera en la carne, y fue la trastornó y derricó al principal, al gobernador, y le pagaron con una camisa de palo por él destruir al Dios de esa nación. Y él paró un paralítico, y los que se convirtieron, Pablo le dijo, yo estoy aquí, recibe esto, yo estoy aquí, mira cómo hay que sufrir por causa de Cristo, le dijo a los que se convirtieron. El paralítico está ahí caminando con su pie bueno, y él le dijo, mira lo que hay que sufrir por la causa de este evangelio y de Jesucristo. Esa camisa de palo que le dieron a Pablo, no le dieron un 5 estrellas, ni una ofrenda, ni un avión privado, ni el pastor le pagó, no, fue la nación y derrotó al gobernador, y de allá vino en victoria, pero a costa del sufrimiento que estamos hablando en el día de hoy. Vamos a ver lo que dice 1 Pedro 2:20. Dice así: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís
y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Qué es lo que Dios aprueba? Que nosotros suframos haciendo lo bueno. 1 Pedro 2:20 dice, si yo sufro por estar de lengüetero y cogiendo muchachitas por ahí, emborrachándome, o robando y me meten preso y sufro, está bueno. Ahora lo que Dios aprueba es que yo sufra, como estaba el Pablo sufriendo, que yo sufra siendo inocente. Eso es, dice 1 Pedro 2:20, que lo que Dios aprueba. Dios mío, yo no sé dónde fue que se predicó otro evangelio, no sé. Yo no sé, Jabache, ¿dónde fue que predicamos otro evangelio? Yo no sé. Lo que Dios aprueba es que yo, por la causa justa, sufra. Eso lo aprueba Dios. Aleluya. Yo no sé exactamente dónde fue que se metió el otro evangelio. Entonces, ay Dios mío, me estoy gozando muchísimo. Estoy complicado de fuerza, pero yo creo en ustedes. Aleluya, aleluya. Dios mío, ¿dónde está? Eclesiastés, me perdió Eclesiastés. Cantar, mira aquí, Eclesiastés 1:18. 1:18, Eclesiastés 1:18. Dice aquí, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Entonces nosotros queremos estudiar y orar para que Dios nos revele, porque cada vez que tú estudias en un instituto y oras para que Dios te revele, y Dios te da sabiduría, lo que tú estás añadiendo a tu vida es dolor. Porque cuando tú recibes la sabiduría y ves la rumba de gente al lado tuyo, que sueñan ellos que van para el reino, ni en sueño ninguno va para el reino. Ninguno. Entonces, Dios te lo revela a ti para que vea que están perdidos y vaya y los rescate. Entonces, todo eso activa un dolor, lo que dice Eclesiastés 1:18. En Segunda Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se apartare de su malo camino. Entonces, pues Salomón se fue a hincar a orar. En esta iglesia que yo dedico a ti, cuando alguien venga a orar, dale lo que, y eso como que se habla mucho hoy. Dale lo que te pide en esta iglesia. Aquí vamos a sacrificar los corderos, los borregos, los palomas, aleluya, las ovejas. Jesús le dice, no, Salomón, no como tú dices. ¿Y cómo es, Señor? Si se humilla mi pueblo, que es lo que la iglesia no quiere hacer, humillarse, sobre el cual mi nombre es invocado, número 2, y orar, número 3, buscar a mi rostro, número 4, se aparta su malo camino, número 5. Entonces, tú llenas esos 5 pasos, entonces Dios te va a oír. Si no es así, ni te va a oír. Yo iré desde los cielos, perdonaré el pecado y sanaré la tierra. Entonces, tú llenas todos esos requisitos y Dios te bendice a ti con todas estas cosas. Ay, Dios mío, oren por fuerza. Oren por fuerza, estoy prendido en candela. Ay, Juan 12:25. Juan 12:25. Juan 12:25 dice, el que me ama, su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la hallará. Oiga lo que dijo Cristo. Fue Jesús que dijo eso. El que ama su vida la va a perder. ¿Usted oyó eso? Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la va a hallar. ¿Y qué es lo que quiere decir? Ay, no, esto es muy fuerte. Ay, no, yo me voy de aquí. Yo me voy de aquí. El que ama su vida la va a perder. Son amadores de sí mismos, dijo el apóstol Pablo. Mira, en una ocasión Jesús lo llama y dice, ve acá, ¿quién dice la gente que yo soy? Con esto lo voy a terminar. Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, para Pedro, dice, tú eres el Ajajay, tú eres el hijo del Dios viviente. Pero Jesús brinca, le dice, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que te lo cielo. Entonces, 2 minutos después, oigan lo que Cristo dice. Después de eso, después que Jesús decretó que eso no se lo reveló carne y que le va a dar la llave del reino, que los locos católicos están confundidos. Te voy a dar la llave del reino y todo lo que atado en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desata en la tierra será. Después que le dijo eso, no le diga a nadie que yo soy Cristo, ya ve lo que dice.
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Jerusalén es el pueblo de Dios. No se confundan que están los puntos de droga y en los bares y en la brujería. No es Jerusalén que está el problema, es dentro que está el problema. Y tengo que padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes. Tengo que ir a Jerusalén, al pueblo de Dios. Y los líderes de la iglesia, tengo que sufrir mucho de lo que dice, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. No se confunde, el diablo es ahí que está, Señor, no se confunda. Satanás nunca en su vida ha hecho una cosa de brujería, ni de satanismo, ni una fiestería de fornicación, nada que va a ir a los puntos de droga, que va a ir. Eso es de él. Donde él quiere ir es a confundir lo que se llama religión. Católica, evangélica, mentira, de Dios de Jehová, mormona, todas están confundidas. ¿Por qué? Porque todas tienen eso que se llama la nación. Millonaria, famosa mundial, todita esa diablura metió en la iglesia. Ahora el pueblo de Dios lo único que quiere es hablar de naciones. Naciones, naciones, bla, 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 naciones, naciones, bla, bla, bla. Y nadie entiende que la bendición está en cargar la cruz y seguir en poder. Dice, entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera te contesta esto. Esa palabra que le dijo Pedro, nosotros la arrebatamos, hablamos entre lenguas, rabasaya, yo arrebato, wow, te habló Dios, Dios te bendiga, anda, quema, masaya. Decimos, ahora, ¿qué dijo Jesús? Pero él volvió y se le dijo, pero quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pues mira la respuesta de Cristo. Ahora, ¿por qué Cristo le habló de esa manera? Si la mayoría de nosotros arrebatamos esa palabra. Porque Pedro es el líder y nosotros somos la novia. Todos los evangélicos somos hembras, somos la mujer. Pero mira el mismo escenario que pasó en Génesis. Dios le dijo a Adán, no me comas de ese árbol. La mujer le dijo, come. La mujer le está diciendo, desobedece el mandato. Cristo nació, mira el mismo escenario aquí. Cristo nació para morir en la cruz por los sumos sacerdotes. Y Pedro, que es el líder, que es la novia, que es el que dirige la iglesia, que es la novia del Cordero, le dijo, no muera. Mira el mismo escenario aquí. Entonces, Adán comió de la fruta y Cristo le dijo, tú eres el diablo. ¿Por qué? Porque me quiere distorsionar, me quiere desviar de lo que Dios me mandó. ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de nosotros cuando tenemos un llamado de parte de Dios y sabemos que Dios nos usa? Yo transporto a alguien y ella me dijo cuando ella estaba en la iglesia, que ella tenía un ministerio de niños, y que todos esos niños que ella buscó y que ella oró por ellos y que ella doctrinó en la iglesia, son todos evangelistas, profetas y pastores hoy. Entonces es una evidencia por qué ella dejó esa gloria de trastornar y anda una loca que ni sabe de eso ahí haciendo el trabajo de ella. Porque le metieron que la familia va primero que el ministerio. Desde que se casó, puso una empresa y atiende a su esposa y a sus hijos, y a lo que ella trastornaba en el mundo, que se vayan para el carajo. Que Dios que busque a alguien por allá, que yo tengo que atender a la mujer, el hombre que Dios me dio y la empresa que él me dio. Entonces es una cosa fácil de ver cómo es que la iglesia está confundida en lo claro. Ya no puede hacer lo que Dios la mandó, que tiene una evidencia, que tiene un arrastre, que tiene descendencia, que tiene linaje de gente que iban a ser delincuentes hoy, prostitutas. Y ella los fue a buscar, los recogió y los doctrinó. Y hoy son todos ministros. Y ella me dice que siga muchos de ellos y la bendicen con sus prédicas. Esto no gusta nada, por eso levantó. Dice aquí, si alguno quiere venir por de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. El que quiera, no obligado. Porque todo el que quiere salvar la vida, la va a perder. Y todo el que la pierda, por causa de mí, la va a encontrar. El que salve la vida, se va a perder, es lo que dice el Señor. Y el que pierde la vida por Cristo, la puede perder por droga, la puede perder por empresa, la puede perder por lo que tú quieras. Ahora, si la pierde por Cristo, la va a encontrar. Porque ¿qué aprovecha el mundo si ganar todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué recompensa le da al hombre por la alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de ustedes que no van a morir hasta que venga el Rey. Señor, yo te doy gracias en esta hora especial y maravillosa. Bendícenos de una manera sobrenatural para la gloria de